Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo a nuestra gente. Hoy estoy acompañado de David Andrade, economista y panelista de nuestro programa, quien estará conversando con ustedes y conmigo sobre diversos temas de la actualidad local y nacional. Buenos días, David. Muy buenos días, José Alberto. Un cordial saludo a toda la audiencia en esta mañana fría y lluviosa en la ciudad de Santiago de Cali, que esperamos no vaya a ser una situación de excusa para que se corte el servicio de agua, sino que podamos tener un servicio permanente. Muy bien. Bueno, estábamos esperando dos personas invitadas que por el tema de la lluvia parece que han tenido dificultades en llegar. Mientras tanto, tomamos el tema por delante, el tema de los cambios que comienzan a darse en algunas instituciones como en Cali. Nicolás Orejuela, quien viene de la Unidad de Acción Vallecaucana y es ahora el secretario general de Cali, ha anunciado que a partir de la fecha toda contratación saldrá a licitación pública, que se acaba la contratación a dedo. Esto como noticia es muy buena, es muy promisoria porque genera un ambiente de transparencia, un ambiente de claridad en las reglas del juego. Esperemos que los poderes pequeños, los poderes medianos, los poderes subterráneos que en todo tipo de organizaciones se van generando, no vayan a impedir que esta propuesta, que nos parece interesante, se pueda llevar a efecto, David. Sí, igual, ¿no? Los procesos de licitación y todos los procesos, digamos, si hay mala fe, si no hay una intención real de generar un proceso de verdad de cara a la comunidad en igualdad de condiciones, pues son susceptibles de tener la intervención de intereses particulares o privados y enajenarlos. Yo confío mucho en que Nicolás, quien es una figura joven de la política local y que ha desarrollado unas actividades y que sin duda compartimos ese deseo que la putrefacción de la cual nos asqueamos todos de la administración pública desaparezca y podamos generar una confianza interesante. Yo no dudo que Nicolás va a hacer grandes esfuerzos para lograr eso y va a tener que luchar no solamente con pequeños malandrines, sino con intereses de empresas grandes, tradicionales y reconocidas que querrán participar de esa torta que estaba segmentada. Lo importante de la noticia es que al decir que se acaban las licitaciones, las adjudicaciones y la selección de contratistas a dedo, significa y verifica que eso se estaba haciendo. Y no es posible que se realice una intervención de una empresa de esta magnitud durante tanto tiempo y termine en manos de unos pocos, ¿cierto?, manejadas unos intereses particulares. La buena noticia pues también corrobora que el manejo anterior no era el adecuado y esperamos pues que se dé verdaderamente un vuelco a la administración de las empresas municipales en beneficio de toda la comunidad. Dice Nicolás Orejuela que se había ido generando la cultura del otro sí en la contratación en Cali, que debe ser similar en muchas entidades públicas. El otro sí es que un contrato original se puede hacer, por ejemplo, por 100 millones de pesos, pero no había ninguna talanquera que impidiera que las adiciones al contrato costaran 1, 5, 10, 20 y hasta 50 o 100 veces más del valor original del contrato. O sea que un contrato de 100 millones podía salir con otro sí costando 5.000 millones y no pasaba nada porque no era ilegal. Exactamente no era ilegal, pero a todas luces es anormal que yo contrate por 100 hacer una casa y la casa termine costándome 5.000 millones, que entre otras cosas es mucho de lo que ha pasado en Cali con las mega obras y con otro tipo de obras como el mío, con el Metrocable, por ejemplo, el Miocable,
que salieron a licitación por un valor y hoy cuestan 5 y 7 veces el valor original por los otros SIS. Pues en Cali están diciendo que le van a poner como techo el 40% del valor del contrato. Ese es el tope para el que se pueda adicionar en otro SIS. Una estrategia perversa, ¿no? Es como si usted contrata para una reforma, volviendo al ejemplo que planteabas en tu casa, y dices, bueno, voy a llevar varias cotizaciones, pues hay uno que te manda una cotización súper bajita y pues tú dices emocionado, listo, yo con este me voy, pero en mitad de la obra empieza, no, pero es que yo no le coticé esto, es que venga lo otro, súmele aquí. Entonces finalmente es una estrategia para que se lo gane el amigo, se le dice, no, presente eso bien bajito, usted lo gana, que no se preocupe que después le vamos aumentando, le vamos incrementando para que... Eso es una deslealtad con los otros competidores. Si alguien presenta una propuesta completa, con todo el valor que debe ser, con todos los materiales, pues queda fuera inmediatamente de concurso, se lo gana aquel que presentó una propuesta mucho más barata, incompleta, con faltas técnicas, con todas las... pero tiene la garantía, la amistad o la confabulación con el ordenador del gasto para que le sea por medio de otro sí organizado nuevamente. Ahora, es totalmente ilegal e injusto realizar un tipo de contratación de esas porque deja fuera del mercado. Qué importante que en Cali, y ese es un discurso que se lo escuché al nuevo gerente ya en propiedad, le permita a los micro y pequeños empresarios de la ciudad de Santiago de Cali participar de esa torta de contratación. Nuevamente ese criterio de lo privado, que es que vamos a manejar eso como si fuera privado, no es correcto. Las empresas públicas, las entidades públicas, los presupuestos públicos, claro que tienen que ser manejados con un criterio de eficiencia y eficacia, un criterios economicistas, pero también es importante y fundamental, cosa que en lo privado no lo es, el impacto social que pueda generar o los beneficios extraordinarios. Si bien es cierto que una empresa que importa, yo no sé, productos de PVC, digamos, materiales de PVC, lo importa de la China y trae de la China muy barato y entrega, pues puede ser más económico, pero si hay una empresa local que produce ese material con mano de obra local, que es un poco más costoso o igual de costoso, pues va a ser más beneficioso para la comunidad que sea contratada esa micro, pequeña empresa que genera empleo, sino una importadora que trae, entrega y que luego no se sabe la calidad o puede responder sobre eso. Cosa que ocurrió, por ejemplo, en Space, que cada vez toma más fuerza, el edificio en Medellín que se cayó, que una de las causas probablemente más importantes es un hierro traído del oriente sin cumplir las condiciones necesarias, y ahí no solo uno, sino varios proyectos, y mejor dicho, eso se volvió un problema gigantesco, por ese criterio de buscar menores costos y no generar, digamos, una dinámica en lo local. Por eso es tan importante, amables televidentes, que todos entendamos que los temas, aunque no creamos que nos competen, al final terminan siendo nuestra incumbencia, porque el caso que pone David de ejemplo, la ANDI, y ahora no le estoy haciendo propaganda a la ANDI para que quede claro, pero la Cámara Metalmecánica de la ANDI hace ya más de un año, y en la revista Semana, en este mismo año, salió un especial donde se denunciaba que había contrabando de acero y de hierro para estructuras traído desde la China, desde el Oriente, obviamente haciendo dumping, es decir, con precios muy por debajo de los precios a los que podía salir al mercado el acero importado legalmente o el acero fabricado nacionalmente por las siderúrgicas colombianas. Pues un constructor, un ingeniero que haga un edificio o una planta industrial o una bodega o una casa y a ciencia y conciencia compre ese tipo de acero o ese tipo de varilla estructural de contrabando, esa persona debe tener conciencia, aunque diga que no lo sabía, que ahí está poniendo en alto riesgo la vida y el patrimonio de muchos seres humanos que van a pasar a vivir o a trabajar en esas edificaciones. Ahí tenemos el caso de Space. Pero sigamos con el tema de Cali. Esta noticia
La estamos comentando porque nos parece muy importante y nosotros de verdad creemos que si se cumple y si de verdad el buen ejemplo va a cundir desde la cabeza, como esperamos que cunda, desde el doctor Oscar Pardo y de ahí para abajo, y desde la Junta Directiva, pues que las cosas vayan a cambiar. Porque está diciendo también el secretario general que se va a abrir la licitación pública. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahora el 80% de los contratos eran asignados a dedo. Cada gerencia, la de acueducto, la de energía, la de alcantarillado, la de telecomunicaciones, tenía un amplísimo margen de negociación. Y entonces con 3 cotizantes se tomaba supuestamente la decisión al que pusiera el mejor precio. Pues ahora están diciendo que se va a abrir primero un registro único de proponentes para Encali, es decir, todo aquel que quiera ir a ofrecerle sus servicios o sus productos en Cali deberá pasar por un registro único de proponentes. Pero en segundo lugar, se va a hacer la convocatoria y la licitación en página web. Y dice Nicolás Orejuela, no habrá necesidad de pedirle cita al gerente general, ni al secretario general, ni a los gerentes de negocios. A los senadores. A los concejales, a los congresistas, porque se trata de transparentar el proceso. Colombia, el Valle y Cali están pidiendo a gritos que este tipo de hechos se concreten y se vuelvan realidad. Y en buena hora que la gerencia actual de Encali y la Secretaría General de Encali pongan esta dinámica y den el ejemplo, que no nos vamos a dar cuenta mañana que han abierto, que han concentrado todo para que se abra por la web, pero que después por manejos sinuosos terminen los negocios más jugosos en manos de empresarios muy ricos o cercanos a la administración. Que el alcalde de Cali, el doctor Rodrigo Guerrero, quien en este programa se comprometió un día antes de recibir en Cali a que él le garantizaba a los caleños transparencia, honradez, decencia en el manejo de la empresa más importante del suroccidente colombiano, esperamos que el alcalde y su gabinete y ahora el equipo ejecutivo que tienen en Cali nos demuestren con el ejemplo que esto es verdad. La preocupación que José Alberto manifiesta es al lugar, porque digamos, ahí no hay nada novedoso. Se está diciendo vamos a contratar como debiera contratarse, vamos a contratar como contratan los municipios, como contratan las secretarías. Pero acuérdese que en esos municipios de secretarías, aunque se cumple formalmente el proceso, la marrulla está por todos lados. Es decir, ahí no hay nada pues súper novedosísimo y que diga esta ya fue verdaderamente la salvación que genera la total transparencia e inocuidad del proceso de contratación. No es cierto. Lo que sí hay ahí es una manifestación clara de voluntad y evidentemente, a pesar de ellos tener la libertad o la posibilidad legal de hacer una contratación un poco más rápida y un poco más, a conveniencia de ellos, dicen no, vamos a hacer un proceso mucho más transparente. Por eso quiero insistir, y en todos los aspectos de la administración pública, no se trata de más normas, no se trata de más procedimientos más complejos. Por ahí dicen que entre usted más complejidad le mete, más auditoría, más vigilancia, más entes de control. Usted lo que incrementa son espacios para la corrupción y la corruptela. Lo que se necesita es una buena cultura, unas personas con nobleza, con honorabilidad, con sentido de lo social y de lo público y de la administración pública en esos espacios. Yo no dudo que Nicolás tenga estas cualidades y de no ser así como tú lo planteas sería una gran decepción para la ciudad de lo que estamos esperando. Entonces, la invitación también es a que se participe en esos procesos activamente. Hoy en día la micro y la pequeña empresa no participa en los procesos de contratación pública y las grandes empresas y medianas empresas que no están dispuestas a llevar recursos de corruptela y ají y hacer trampas y cosas, o que no han financiado de manera importante candidaturas a la alcaldía o al consejo o al congreso, no participan en la contratación pública porque simplemente dicen no hay espacio, ¿para qué me voy a desgastar yo haciendo una propuesta si no lo puedo lograr? Pues hombre, ojalá sea en Cali y sería un ejemplo
no solamente en lo local, sino en lo nacional, de un sistema verdaderamente claro, justo y bien hecho de contratación, donde le permita a las empresas privadas participar sin ninguna preocupación de procesos de estos. Ojalá hacer el ejercicio. Si ven que el resultado no se da, pues denunciarlo y movilizarse y decir, mire, dijeron que esta vaina iba a ser así y no fue así, nos presentamos y ganaron las mismas empresas que siempre han ganado, o ganó la misma rosca, o a mí me bajaron porque me faltó una coma, o a mí me guardaron el sobre, o lo que se haya sido, denunciarlo. Una de las principales preocupaciones es cómo hacer para que ese discurso, hace 2 días, en la asamblea anual del Grupo Multisectorial, una delegada del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo decía que el Ministerio estaba garantizando que los micros y pequeños empresarios pudieran participar de las compras estatales y de los contratos estatales. Y algunos empresarios que estábamos presentes en el evento le planteábamos, pero hagan eso realidad, porque eso retóricamente es muy bonito y suena muy halagüeño. Pero el problema es que, por ejemplo, los registros únicos de proponentes excluyen, ponen tales talanqueras, tales condiciones que el micro y pequeño ya de entrada pierden el año, pierden la posibilidad de entrar. José Alberto, vuelvo e insisto, la ley, no recuerdo la ley exactamente, pero creo que es en la ley de contratación pública, le da un mayor porcentaje en la calificación por ser micro y pequeña empresa. Digamos, ahí está, el micro y pequeño empresario recibe una mayor calificación cuando se presenta una contratación pública. Sin embargo, eso se lo pasan por la galleta, no la aplican, o digamos las barreras son de otro tipo, es decir, desalientan a la persona para que lo haga. Y ya es una cultura. Hoy un contratista, me lo encontré en una fiesta de Halloween en estos días que estaba con mi hijo. ¿Y usted ya hizo fiesta de Halloween? Todas las unidades la han estado haciendo, sábado y domingo. Bueno, siga. Y hoy sigue otra. Me lo encontré y me dijo, siempre ha sido contratista de lo público. Y él no va y busca en página web ni nada de eso, él lo que tiene que ir a buscar es un político que le garantice dónde está. Y eso ya es una cultura, y esa cultura hay que acabarlo. Así como Nicolás Orejuela plantea que hay una cultura, el otro sí, pues también hay una cultura en la contratación pública donde tú no puedes acceder a la contratación pública sin hacerlo. Las convocatorias para contratación de personas y todo, la gente ya dice, yo para qué me voy a ir a presentar allá a concursos y vainas y cosas, y eso ya está asignado a él. Hoy ya está, exactamente, hoy ya está cocinado, como dicen los muchachos. Eso es una cuestión cultural que esa es la que debemos acabar. ¿Y cómo la debemos acabar? Participando. Ojalá podamos, y que los medios hagan eco de esto, y que podamos tener una persona como Nicolás, que no dudo en sus condiciones morales, recordándole permanentemente estas palabras, estos compromisos que hace el día de hoy, y si no lo está cumpliendo, pues insistirle para darle un vuelco a la administración municipal y a la administración en el Cali. Bueno, demos otro giro, abramos otra ventana de comentarios, mi querido David. Hoy estábamos esperando aquí a 2 representantes de mineros artesanales, porque mañana y el sábado se estará realizando en Buenos Aires, Cauca, la primera feria minera del suroccidente colombiano. Tema muy importante. Lamentablemente, estas personas no venían de Cali y aparentemente han tenido dificultad en su camino y por eso no llegaron finalmente al programa. Pero tenemos información que nos permite decir, en primer lugar, se están reuniendo los mineros artesanales, no las grandes empresas de minería a cielo abierto, ni obviamente tampoco los mineros criminales, o sea, las bandas criminales que se han apoderado o de las minas, en las entrañas de las montañas o en los cauces de los ríos para hacer estragos. Los mineros artesanales están diciendo, llevamos 500 años desde los esclavos de la colonia, venimos de una cultura de minería artesanal que hemos ido desarrollando y con la cual hemos mantenido, por ejemplo, en municipios como Buenos Aires, Cauca, que es uno de los municipios donde hay
presencia de minería artesanal, ellos han logrado mantener la explotación minera de pequeño tamaño sin hacer grandes estragos al medio ambiente, pero hoy se sienten afectados y amenazados por la llegada y el anuncio de llegada de las grandes multinacionales. Un ejemplo, aquí en Palmira, en el cauce del río Mira, ha llegado una empresa canadiense, la Gold, a hacer prospección de minerales de cobre en las cuencas de dos de los ríos que pasan y que nacen en el páramo de las Hermosas y en el páramo de las Tinajas. Los habitantes que van a resultar afectados en el caso de que allí se generara una licencia medioambiental para explotar el cauce de estos ríos son 300.000 personas que viven en Palmira, y con la consecuencia de que para sacar el cobre, extractar el cobre de la piedra matriz, digámoslo así, hay que utilizar mercurio y hay que utilizar cianuro de potasio, ambos dos minerales pesados altamente letales para el ser humano y para la flora y para la fauna. Entonces, este tema que solamente se le para bolas cuando se habla de Cerro Matoso, se habla de estas empresas grandes, pasa desapercibido cuando los mineros pequeños que intentan organizarse pues no tienen oídos, porque no tienen capacidad de negociación con la CBC, no tienen capacidad de negociación con las alcaldías y menos capacidad de negociación con el Ministerio de Medio Ambiente. Y tengamos en cuenta que dentro de la minería están incluidos los areneros, todas esas personas que hace años, yo personalmente tuve un tío que fue arenero en el río Tuluá, por allá en los años 50, ¿sí? 60 del siglo pasado, y vivió muchos años de recoger arena, de sacar arena del río y vender arena para materiales de construcción, como la famosa piedra, ¿cómo se llama? La grava, la gravilla, que se utiliza en material de construcción. Pues toda esta gente es la que está hoy amenazada por las grandes firmas transnacionales. Y este es un tema que en esta primera feria que se va a realizar entre el viernes y el sábado se va a discutir, y están convocados mineros artesanales de Valle, Cauca, Chocó y Nariño. Hubiese sido una oportunidad bien interesante, Dios quiera, y no les haya pasado nada, porque venían desde el Cauca, desde Buenos Aires, Cauca, y sabemos las condiciones, digamos, de las vías y con esta lluvia. Hubiese sido muy interesante haber revisado este caso, haber preguntado, digamos, ellos qué percepción o qué idea o qué concepto tienen de los posibles impactos a la naturaleza que la actividad minera puede generar, y comparar esa actividad artesanal y con la, digamos, llamada industrial, que yo creo que no es muy diferente, sino que la una depreda de manera más rápida y eficiente en términos monetarios que la artesanal. Y poder conversar con estas personas que están en una comunidad, en una cooperativa, trabajando para explotar, digamos, estas zonas. En el caso de Buenos Aires está el río Teta, que, digamos, ha tenido unos impactos importantes, digamos, por esta actividad minera, y eso hubiese sido muy interesante compartir con esas personas, digamos, cuál es su posición al respecto, y buscar si en alguna hay espacio para ello en una sustentabilidad y una sostenibilidad de esas actividades, y también comparar, digamos, las actividades que ellos realizan con las otras grandes empresas. Yo insisto que es muy importante tener una política orientada al fortalecimiento de la actividad económica local, de las empresas pequeñas, de las micro, pequeñas empresas, de la mediana empresa, privilegiándola sobre la gran empresa, la empresa multinacional, la empresa que, digamos, tiene unas actividades un poco más orientadas a la simple explotación del beneficio monetario.
y el tema ambiental, que es el que nos debe, digamos, preocupar a nosotros por su impacto a las futuras generaciones. Una interpelación, David. Mire, en el Río de Agua hace 3 años hubo el gran escándalo por toda esa explotación abrumadora que se hizo abiertamente ilegal. Vino el Estado a través del gobierno central, trajo militares, hicieron unas cuantas escenas mediáticas, quemando y sacando unas retroexcavadoras y herramientas y deteniendo a alguna gente, pero hoy las denuncias de los habitantes del Agua es que están allá otra vez, y el río de Agua, que fue explotado por mineros artesanales de oro desde un siglo antes, nunca había tenido los estragos que en solo 5 años hicieron estos bandidos y que ahora vuelven. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así que el Estado no tiene presencia? ¿Cómo así que vienen, hacen un show mediático, salen en los grandes titulares de prensa y se van como diciendo, ahí hicimos el escándalo para tranquilizar a la gente, y ahora ustedes ahí con disimulo vuélvense a meter? Pues hoy están otra vez en el río de Agua. Sí, lamentable eso. Esperamos que no se queden en palabras, así como lo de Cali, que no se queden en palabras, sino con hechos permanentes que den resultados. Y lo mismo hay que revisar en estos temas de la minería. Tú me haces acordar, ahora también en noticia, que Justin Bieber, que se presentó ayer en concierto en Bogotá, pues fue captado por un medio de comunicación haciendo grafitis en Bogotá. Entonces este muchacho haciendo grafitis con 4 escoltas de su vaina y escoltado también por la policía, hace grafitis y uno empieza... Y uno dice, oye, ¿y no hubo un grafitero que lo mataron en Bogotá por estar haciendo un grafite? Entonces, ¿cómo hace que Justin, si viene, le mandamos policías que lo escolten con su escolta privada a hacer grafitis, y muchachos grafiteros colombianos sí son sentenciados sin proceso alguno a la muerte por estar haciendo grafitis? Y lo que llama la atención es que en este momento el Ministerio de Medio Ambiente dice a boca llena, hemos cerrado 1.300 minas de explotación ilegal. De esas 1.300 minas, una gran cantidad de minas son artesanales. Pero las minas de las bandas criminales por ninguna parte aparecen reflejadas. Y las minas de explotación a cielo abierto no solo no son cerradas, sino que son impuestas a las comunidades, con el argumento de que vienen a hacer prospecciones, identificación de terrenos, y tienen permisos del Ministerio de Medio Ambiente, y esto asusta a las comunidades que, como no conocen la ley, pues ante un gringo, ante una persona que viene hablando en un lenguaje medio enredado y con títulos del Ministerio de Medio Ambiente, pues se siente medio desconcertada. Nosotros no queremos hacer chauvinismo barato. No queremos llamar a un nacionalismo estúpido, pero sí queremos recordar que empresas mineras multinacionales hacen en nuestro suelo y en el suelo de otros países del sur lo que no hacen y jamás les dejarán hacer sus gobiernos en sus propios países. Y esas personas que vienen aquí a acabarnos el páramo de Santurbán para poner solo el más emblemático de todos, o a acabarnos los ríos, las fuentes de agua de nuestros páramos aquí en los páramos de Las Hermosas, jamás nunca irían a tocar o un río o un páramo allá en sus países de origen, que son países desarrollados donde hay muy buena urbanidad y la gente tiene muy buenas maneras para sentarse a la mesa, pero tiene muy malas maneras para venir a despreciar la vida humana en estos países del sur. Vuelve y juega otro fallo que hay en la administración pública, porque necesitamos una nueva administración pública que entienda y comprenda los problemas de otra forma. Es caerle al que está, digamos, tratando de hacer las cosas bien, a ese se le cae. Al bandido, al ilegal, al que ha hecho la cosa torcida, ese sí no lo tocamos. Vaya a ver usted, trate de montar una empresa, un negocito, saque todos los permisos, saque Cámara de Comercio, saque bomberos, haga toda la cosa. Inmediatamente le caen por los impuestos, le caen por revisiones, le caen por todo tipo de cosas.
Y al lado hay un ilegal que no ha pedido ningún permiso, no se ha registrado en ninguna cosa, y ese le dicen, bueno, ¿y por qué no revisan a ese que está totalmente ilegal y tal? Ah, no, porque es que nosotros le caemos al que está tratando de hacer las cosas bien. ¿Qué invita a la gente? Váyase a la ilegalidad, no se legalice, no se formalice, porque hacerlo no le justifica. Entonces le caemos a ese tipo de personas. Ahí hay un grave error. Yo lo viví con la pólvora, ¿no? Se prohibió la pólvora, prohibida la venta de pólvora. ¿Y a quiénes le caen y a quiénes hacen caso? Pues aquellos que sacaban permisos, montaban la caseta, vendía pólvora, digamos, fabricada con permisos y con todos los niveles de control y calidad, ¿cierto? Y la otra, la ilegal, la que siempre ha estado ilegal, siempre ha estado prohibida, pues se le abrió mercado, porque al no tener la persona ya la posibilidad de comprar, digamos, un producto hecho con todas las condiciones y con todas las vainas, pues termina comprando el ilegal, que siempre ha sido ilegal, que ha sido peligroso y generando, digamos, las condiciones. Ahí hay un gran fallo en la manera de administrar y de hacer medidas de control. Hay que estimular la legalización, acompañar. Claro que hay que hacer la visita y generar unos planes de mejoramiento, llamadas de atención y todas esas cosas, y ser muy rigurosos con los que están haciendo definitivamente mal las cosas y buscar que se legalicen. Ahí nuevamente existe de esas cosas incomprensibles donde uno llama la atención y dice debería haber unas mejoras importantes. Yo la otra vez tuve una discusión por Twitter con la Secretaría de Tránsito Municipal. Viene la señora con su casquito, en su motico, con su hija atrás, la para el retén, la esculca, le revisa todos los papeles, le da vaina, le encuentra alguna falla y le retienen la moto y se la quitan, y entonces uno ve la pelea que hay ahí tan berraca. Pero pasan dos bandidos sin casco, en una moto, sin placas, y ese sí no lo paran, y uno le dice, ¿por qué no lo paran? Si va con toda la ley, es que nosotros no manejamos el tema de seguridad y con eso no nos metemos porque son muy peligrosos. Vámonos a un caso ejemplar. El periodista Luis Alfonso Salazar ayer en su noticiero hacía el comentario de que en este fin de semana creo que hubo un operativo del secretario de Tránsito, él mismo con sus guardas, deteniendo carros blindados, pidiendo los papeles. Pues el carro del senador Roy Barreras cayó en ese operativo, y no solo el de él, cayeron varios carros que no tenían los papeles en regla. Uno de los particulares que cayó porque la persona había comprado el carro y no sabía que el blindaje tiene varias categorías, categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, lo había comprado como nivel 2, siendo nivel 4. Entonces, obviamente, está irregular el carro, pero el señor podía demostrar que él había comprado el carro asumiendo que era nivel 2 y no nivel 4. El carro está retenido y no ha habido poder humano hasta ayer que lo denunciaba Luis Alfonso, que le pudieran entregar el carro. Pero, y esto lo digo con todo cariño, por el senador Roy Barreras, pero extrañamente el carro del senador, que también fue detenido, el lunes estaba de nuevo circulando. Entonces, yo no sé si era que los papeles los tenía en la casa o es que por ser senador se le da tratamiento especial. A los senadores, a los representantes, a los diputados, a los concejales, a los secretarios de despacho, a los funcionarios de gobierno, es a quienes más se les debe exigir en la aplicación de la ley, pero en nuestro país es a quienes menos se les exige en el cumplimiento de la ley, y esto es que cunda el mal ejemplo. Uno va a Europa, uno va a Chile nada más, va a Costa Rica, y uno encuentra que los funcionarios públicos, primero, viven como el común de los mortales. No hay esa parafernalia de carros que van arrasando por las vías públicas. Cuando va un secretario de despacho, va un desfile como de 10 carros adelante y atrás y unos motorizados acabando con la movilidad. Usted ve, yo he tenido oportunidad de ver en varios países de Europa ministros de Estado andando por la calle, andando en metro, en Santiago de Chile, andando en la calle, sin tanta parafernalia, pero aquí cualquier secretarito de tercer orden se cree ya
el plus ultra de la sociedad y él tiene derecho a hacer y a imponer y está por fuera de la ley. Pues eso sí es nuevo porque yo estuve en la administración pasada y te cuento que ese tipo de excesos no se cometían, a duras penas el del alcalde y sin mucho. Pero vuelve el tema. Yo digamos, no estoy tan seguro. Yo no estoy tan, tal vez en su despacho, pero eso se vuelve una manía del que está cerquita al poder, ya se siente más poderoso que el poder. Sí, bueno, muy lamentable sería una situación de esas porque de hecho nosotros, además por instrucciones del propio alcalde, fuimos usuarios del mío asiduos, los despachos, los secretarios y quienes estábamos en el gabinete, en un proceso, digamos, de lanzar el mío y de hacerlo así. Pero nuevamente viene el modelo de administración, de cómo se utiliza la norma y la ley, ¿cierto?, de manera inadecuada. Uno esperaría, por ejemplo, uno ve mucho en programas de televisión que lo hay, que la autoridad no solamente está ahí para sancionar y coordinar, sino para educar y enseñar. Uno ve la policía de tránsito en otros países donde hace el llamado de atención sin colocar la multa. Le dice, mire señor, usted hizo esto de manera inadecuada, y el policía evalúa la situación y dice, oiga, sí, fue un error involuntario, falta de conocimiento, alguna situación. Y el ciudadano dice, oiga, me regañaron, qué vergüenza. Yo creo que eso es más efectivo que la multa de decir, mire, me metieron la mano en el bolsillo y se va uno con una ira impresionante, sino que hacerlo. Y uno muestra, por ejemplo, una cámara tomando pico y placa en el límite entre Jamundí y Cali. Eso, no puedo decir la palabra, pero pues es que eso es una cosa que se nota la intención de hacer el daño. ¿Para qué coloco una multa en el límite entre Cali y Jamundí? Ahí voy a multar al que sacó en pico y placa. O guardas escondiéndose detrás de la vaina para colocar multas. Yo creo que la autoridad hay que ejercerla, y uno no está diciendo, no, es que vamos a dejar que todo el mundo haga lo que quiera, no, sino que tiene que tener un carácter educativo, pedagógico, constructor de confianza. Esa autoridad hay que ganársela, digamos, la autoridad tiene que estar ahí y hacer todo un proceso de educación. Un televidente en la línea, ¿qué nos llama? ¿De dónde nos llama? Muy buenos días. Buenos días, su nombre, por favor. Mi nombre es Luis Alfonso Castaño, soy edil de la Comuna 21. Sí, señor. Señor, yo quiero colocar ante este medio de comunicación, y ojalá que la administración se escuche, la situación que se está presentando en la Comuna 21. Mire, nosotros nos ponemos a pensar de que... ¿Sí? ¿Siga? ¿Hola? Se cayó la llamada. Le pedimos a don Luis Alfonso que nos vuelva a marcar porque es importante escucharlo. Mientras tanto, continuemos, mientras retomamos la llamada, continuemos. David, quiero pedirle que abramos otra ventana en esta última parte del programa. Parece que ya nos va a entrar la llamada, pero mientras tanto le anuncio. Todos estos temas tienen que ver con que el ciudadano aprenda a elegir. Si no aprendemos a elegir, nos van a nombrar secretarios y gerentes de cualquier manera, que son los que finalmente aplican las normas mal aplicadas. Vamos a volver sobre el tema, pero démosle la palabra a don Luis Alfonso, que parece que todavía no ha podido comunicarse de nuevo. Bueno, entonces insistirle a la gente que ahora para los nuevos comicios del próximo año elijan, como ayer tuvimos aquí a Diego Mejía, empresario de baterías Mac, y él decía, entendamos que el alcalde, el gobernador, son los gerentes de nuestra empresa más importante, que es la ciudad y el departamento, y los congresistas, los diputados y los concejales son el equipo que legisla y que después a través de los gabinetes departamentales va a ejecutar en función de nosotros, los accionistas, los dueños de la empresa. Él llamaba como empresario a que hay que tomar conciencia y que hay que saber elegir. Le pido que se refiera a eso, pero déjeme atender al televidente. Sí, siga por favor. Gracias, buenos días. Sí, ¿quién nos habla? Alberto Muñoz.
Don Alberto, díganos. Lo siguiente, está muy bien al respecto del orden que le viene dando la Secretaría de Tránsito a los conductores en la ciudad de Cali. Lo que dice el joven es muy cierto, hay una persecución, digamos que intencional prácticamente, de meterle la mano al bolsillo de los motoristas en la ciudad, pero por otra parte, lo que uno nos explica es dónde va a parar ese dinero que se recauda por multas, por tantos impuestos, cuando las calles de la ciudad son definitivamente un desastre. Yo veo que ustedes tienen un programa de denuncia muy bueno, entre otras cosas quiero felicitarlos, y pues habría que dirigirse a las instancias que pueden solucionar ese tipo de inconvenientes, porque es que no se puede transitar definitivamente en Cali, y es lamentable, uno no tiene a quién recurrir, por ejemplo, para reclamar cuando el carro en el tren delantero, los amortiguadores sufren daños. Pero bueno, ustedes tienen una visión muy clara de lo que está aconteciendo en la ciudad, y que bueno, sería que ustedes pudieran recurrir realmente a las instancias e invitar ahí a esas personas para hacerles ver el deterioro de las calles en la ciudad. Don Luis Alberto, su comentario es muy apropiado y usted tiene razón. Nosotros también nos hacemos la pregunta y vamos a ponernos en la tarea de averiguar cuál es el plan de inversión que tiene la ciudad y la Secretaría de Tránsito con estos dineros, porque igualmente como usted nos hacemos la misma pregunta. Ya lo dice David, aparentemente hay una actitud alcabalera, recaudadora. Hay que meterle la mano al bolsillo al motociclista y al motorista de un carro público o privado. No hay que hacer pedagogía vial, no hay que enseñarle a la gente a comportarse, a tener lo que llaman la propaganda inteligencia vial, sino papaya que dé, papaya que aprovechamos. Y entonces le tomamos la foto, le cobramos, le quitamos el carro, le quitamos la moto. Esto no resuelve el problema porque no hay pedagogía, hay castigo sin argumentación, pero además un castigo que deja envenenada el alma colectiva, porque las personas se van diciendo, pero ¿cómo así que a mí me retienen mi carro, me retienen mi moto, se me la llevan 20 motos en una grúa? A cada moto le cobran como si fuera transporte individual. Y sucede que transportan 20 motos en la misma grúa. ¿Esa plata quién se la gana? De acuerdo. ¿Por qué ese atropello con la gente? Déjeme que hay otro televidente en la línea y le doy la palabra a usted. ¿Quién nos habla, por favor? Luis Alfonso Castaño, Junta Administradora Local de la Comuna 21. Sí, don Luis Alfonso, díganos. Vean, nuestra inquietud como Junta Administradora Local y como representante de este sector, estamos muy incómodos precisamente por el alto recaudo que está haciendo la Secretaría de Tránsito Municipal de Cali y la poca inversión social que se está haciendo en nuestra comuna. La Comuna 21 se encuentra llena de huecos por la calle 123, donde todos los vehículos están en este momento sufriendo impacto negativo, se están desbaratando los carros, las motos. Por la 123 de la Comuna 21, y tenemos otro problema, que hay 3 barrios sin pavimentaciones nuevas que llevan más de 20 años y recauden recursos en la ciudad, pero no le han hecho inversiones por parte de infraestructura de vías. La Secretaría de Hacienda asignó 30 millones de pesos para la Comuna 21 para hacer a tapar unos huecos de la comuna. Eso lo asignaron el año pasado, que porque la Comuna 21 se clasificó o se caracterizó por el buen aporte en el pago de predial. ¿Sí? Entonces, resulta que la Secretaría de Infraestructura a esta fecha no ha ejecutado ese proyecto. Se comprometieron en tapar de esa cantidad de huecos aquí en Cepaz y en la Comuna 21, y en este momento, si ustedes vienen con cámaras, van a ver la cantidad de huecos que se encuentra aquí en el barrio Los Líderes y todos estos barrios por aquí, Villaluz, Villa Mercedes, La Ceiba, estos otros sectores abandonados por la parte de la administración en cuanto a infraestructura de vías. Entonces, nuestra reclamación como Junta Administradora Local. Sí,
volvió a cortar. Don Luis Alfonso, su comentario es igualmente pertinente, vamos a tomar nota y coincide con lo que decía el señor Alberto en la llamada anterior. ¿Qué pasa con la inversión pública? La Secretaría de Tránsito hace todo tipo de operativos en toda la ciudad, como usted lo dice, en la Comuna 21, pero allí, en la Avenida 123, que está destruida, no hay la mínima señal de inversión de un solo peso de todos esos recaudos. Yo leo en los dos comentarios y en el tema que tú introducías, encaja todo perfecto. Primero, estamos de acuerdo y eso ha sido una bendición de que se empiece a poner un orden, digamos, en la movilidad de la ciudad. Y eso no fue solamente esta administración, digamos, el proceso venía desde antes, la contratación de las cámaras y toda la cosa venía, digamos, en un proceso que ayuda por medio del rejo, ¿cierto?, a disciplinar. Pero todos sabrán que el rejo no es tan efectivo en el largo plazo, sino que también hay que acompañarlo de una zanahoria. Y aquí los mismos televidentes están dando la solución. Están diciendo, yo no tengo problema que me multen y organicen y toda la cosa, pero yo quiero saber que mi platica, la que yo estoy pagando, va a tener un buen objetivo. La que yo le quito a mis hijos para irme un fin de semana de paseo a comer un restaurante, porque la embarré, reconozco que la embarré, pago por haberla embarrado, ¿cierto? Y trato de que eso corrija, pero también quiero que eso no termine perdido o embolatado y no quiero que tenga un buen recurso. Y en eso la administración pública tiene que ser más cercana a la gente. Sí, tiene que hablar, comunicar, transmitir, informar. Y nosotros sabemos que en tránsito hace rato eso se externalizó, eso se le dio a una empresa y esa empresa hace y decide y le cobran a uno por imprimirle el recibo, porque el cajero, el sistema de banco, porque hay que inscribir en el RUT, porque no hay que, y todos se van en un montón de costicos y vainas y no queda nada en la inversión. Bueno, vamos a enhorabuena en ese tema de tránsito, que veamos dónde están los recursos y que ojalá eso se traduzca en mejores vías. Vamos a ver si somos capaces de traer al secretario de Tránsito, varias veces hemos insistido, en ocasiones nos ha contestado, después ya no nos contesta, no nos delega una persona que venga al programa, porque nosotros queremos hacerle las preguntas directas. A él, con todo respeto, hay que preguntarle, con la misma beligerancia con la que multa al transeúnte, al conductor de vehículo motorizado, la moto o el carro público o privado, con esa misma beligerancia queremos que nos conteste cuál es el plan de inversión, cuál es el uso que se le da a ese dinero, quiénes están manejando esos dineros, porque esos dineros no son ni del secretario de Tránsito, ni de las oficinas externas que manejan esos recaudos, ni de la Alcaldía de Cali, son dineros nuestros, dineros de los ciudadanos caleños, y los ciudadanos caleños tenemos el derecho de preguntar ¿y qué hacen con esa plata? Preguntémonos cuánto dinero se recauda diariamente y dónde está esa plata, a qué se dedica. Que a comprar más cámaras de fotomulta. ¿Y será que es necesario comprar más cámaras de fotomulta antes que tapar huecos que han generado accidentes mortales en la avenida Simón Bolívar, por ejemplo, que tiene huecos a la entrada, a la salida y en la mitad? La autopista Simón Bolívar, la Paso Ancho, la propia calle Quinta, la carrera primera. Es decir, por donde uno ande en Cali, en las vías principales y en las vías arterias, hay huecos, hay falta de señalización, hay falta de semáforos. Esa plata debe estar allí y en las vías de los barrios destruidos en toda la ciudad de Cali, y la plata no se ve, pero nos traen fotomultas. La pregunta es, ¿será que las empresas, es más importante darle lucro a las empresas que venden las cámaras de fotomultas? Y bien curioso el caso que coloca el compañero de la Comuna 21, donde evidentemente salida de toda lógica se dice, la comuna que más paga impuestos, a esa le hacemos una inversión social. Y más triste, que incumplen. Claro, entonces, la anuncian. Show mediático. ¿Cómo así que entonces para nosotros tener una atención social y que se vea la inversión, tenemos que salir a pagar los impuestos de manera apresurada? ¿No sería más bien al revés? ¿No sería más bien que debería la comunidad sancionar
a las administraciones que no estén haciendo la inversión social, y eso introduce con el tema que tú has planteado. No solamente elegir, sino que hay que ser ciudadano en todos los aspectos, y uno de los aspectos es ese tema de saber elegir, pero hay que vincularse más en todas otras decisiones. Nosotros, las llamadas que hacen los televidentes el día de hoy son una muestra de preocupación por el interés público, de trabajar por el interés público. Los medios de comunicación tienen la obligación de hacer receptores de eso y transmitirlo, pero qué bueno tener ese respaldo popular, ese respaldo ciudadano, esa movilidad social para poder hacer caer en cuenta esas cosas. Lo que nos están planteando y de manera reiterada es muy importante. Bien valdría la pena hacerse una investigación, no solo traer el secretario de Tránsito, sino traerlo y tener las cifras y los datos, digamos, de lo que se ha recaudado, cómo se ha recaudado y dónde están esos recursos, y contrastarlo con, digamos, el discurso que podría plantear el secretario en ese momento. A propósito, David, y en estos minutos que nos quedan, mire usted, sí es cierto que es necesario que la comunidad entienda y nos disciplinemos, pero lo que no está bien es que se muestre solo la parte que favorece la decisión autoritaria del secretario de Tránsito, y no se nos muestre la parte que reclama la atención del derecho del ciudadano a vivir de mejor manera. Concreto, en esta administración, el señor secretario de Tránsito se ha dedicado a disciplinarnos dándonos rejo, pero él no se ha sentido obligado, ni él, ni su equipo ejecutivo, ni la administración municipal, a darnos cuenta y razón de qué está haciendo con la plata que se invierte. 1. 2. El señor secretario de Tránsito se dedicó en esta administración a acabar con el empleo, con el trabajo de más de 2.000 motoristas, conductores de la flota tradicional de buses urbanos de la ciudad. No estamos diciendo que a la ciudad haya que dejarla en el siglo XX o en el siglo XIX y que mejor tener carros viejos que tener flota nueva. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que ningún tránsito de esto se hace con medidas de choque. Este señor, Alberto Haddad, el año pasado anunció en septiembre que acababan los carros que salían de las vías públicas porque había que favorecer el mío. Pues dejó 2.000 personas en la calle, hoy sin carro y sin plata, porque ni siquiera les han pagado el Fondo Fresa. Y si es que lo han pagado, que nos lo demuestren. Pero además de eso, sin que la solución alterna sea efectiva, no hay mío. El mío es insuficiente. Hay más de 100 carros del mío sin salir a las rutas. Y hay estaciones del mío que no funcionan. Y hay vías del mío que ya están con daños graves. Y hay carros del mío que están en mantenimiento con daños graves. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo así? Pues que para una cosa tengo el poder y para otra tengo la excusa. Uno intenta definitivamente, digamos, de ver otros mecanismos. Ahora que hablas del mío, lo he estado usando estos días porque... y es verdaderamente indigno, digamos, subirse en el mío a las 7 de la mañana, 8 de la mañana es definitivamente indigno. Y ahí yo quiero insistir, en mi lectura, yo, digamos, aplaudo lo que se ha hecho de manera, digamos, de medidas de control y de disciplina y todo eso, hay que hacerla. Pero si uno quiere generar una transformación en el largo plazo, tiene que construir cultura. Y las administraciones municipales tienen que trabajar en ese sentido, haciendo cultura, construyendo ciudadanía, dándole la mano y acompañándose con la ciudadanía, y que la ciudadanía no vea ni el papá ya que todo lo provee, ni el papá que llega a castigar y a pegar, sino que tiene que ser un papá proactivo, que construya, que avanza y que deje una mejor ciudad, una mejor ciudadanía hacia el futuro. Uno lo que esperaría es eso, no una administración que esté escudada en que no hay plata, no hay recursos, yo no puedo hacer nada, hago lo mejor posible y me escondo, o una que simplemente viene y se impone, sino que hay que construir ciudadanía y hay que construir gobierno, hay que construir Estado de manera conjunta con la ciudadanía.
Bueno, pues entonces insistamos a riesgo de volvernos cantaletosos. La única manera de cambiar las cosas es cambiándolas. ¿Y cómo se cambian? Pues eligiendo gente decente, eligiendo gente capaz, eligiendo gente que no nos venga a manosear porque es dueña de maquinarias políticas. A mí me parece que cuando un dirigente comunal como el señor Luis Alfonso llama la atención de los medios y muchos otros, como los vocales de control que hay en Cali y en muchas instituciones, los veedores ciudadanos, están haciendo ese trabajo, nos están invitando a que seamos capaces de tener el coraje, el valor civil de pensar en nuestro futuro común de mejor manera. Y ese futuro común solamente se logra si somos capaces de sacudirnos de esas maquinarias clientelares de un poco de personas que pretenden llegar al Consejo Municipal, a la Asamblea Departamental, al Congreso de la República, a la Alcaldía de la ciudad, a la Gobernación de la ciudad, no para pensar en el beneficio de la región y de la ciudad, sino para pensar en el beneficio de sus aparatos políticos y de sus negocios personales. Sí, yo insisto, hacer ciudadanía, y parte de ser ciudadano es participar y elegir a conciencia. Y no es una contradicción lo que voy a decir, pero yo estoy seguro, absolutamente seguro, que una medida temporal que ayudaría a construir una cultura ciudadana sería el voto obligatorio. Totalmente. Que todos los ciudadanos deberíamos parar, porque es una obligación ir a votar, y al menos voy a pensar en quién, voy a revisar y tomar unas decisiones. Esa manera de que la gran cantidad de gente vote hará que quienes están acostumbrados a comprar votos no les alcance para comprar suficientes votos y sea mayor la cantidad de población que pueda votar. Y un voto, digamos, que sea premiado, ¿no? Aquel que votó tiene privilegios, beneficios, o privilegios o beneficios no, sino que va a tener un servicio del Estado mucho más rápido porque él cumplió con el gobierno, que es votar, su participación política, y ahí debe haberlo, más o menos la cédula debería refrendarse, y así es en otros países, ¿no? La cédula es una tarjeta electoral y tiene que refrendarse. Si usted no votó, usted no le cumplió a la sociedad, así que no espere que la sociedad le cumpla. No puede abrir cuentas bancarias, no puede hacer negocios, cierto tipo de negocios. Es cierto, necesitamos hacer una campaña por el voto obligatorio. El voto obligatorio es el principio, el fin de toda esta camada de mafias que se han introducido en la política local, en la política regional y en la política nacional. Colombia es un país que merece un futuro mejor. Usted y yo tenemos el derecho y el deber de pensar en nuestros hijos, en nuestras familias, en los nietos que no vamos a conocer seguramente, pero ellos serán los que van a recibir la posta de lo que nosotros hayamos hecho o hayamos sido incapaces de hacer. Por favor, formémonos y actuemos como ciudadanos. Buenos días.